Exactamente las 6:10 y hoy quiero contestar una pregunta del hermano Ron Smith. Ron nos hace esta pregunta que voy a colocar. Denme un segundito aquí. Ujú. Sí, Eh, un momentito. Ok. Ron nos hace esta pregunta. Literalmente así me la pasó. En Juan 20:22, ¿recibieron los discípulos el Espíritu Santo en ese momento? ¿Recibieron los discípulos el Espíritu Santo en ese momento? ¿Qué dice Juan 20:22? Dice así: y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. El contexto del pasaje es Jesús ya resucitado. Como muchas otras veces, Jesús se había presentado en forma intempestiva en medio de los discípulos, y en esta ocasión se vuelve a presentar, y allí ocurre este evento en el cual él pronuncia esas palabras. Exactamente es el momento en el cual se le presenta a los discípulos, y Tomás no había creído. Bueno, eso fue antes de eso, ¿no? Antes de que tuviera ese encuentro con Tomás. Pero en este encuentro que él tiene con los discípulos, Jesucristo les dice esa expresión. Se acerca a ellos, versículo 21 dice: entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Me gustaría saber si alguien aquí había leído ese pasaje y qué duda o interpretación puede hacer de eso brevemente antes de que yo desarrolle la respuesta. Me gustaría saber si alguien tiene algo que decir sobre ese tema. Que no sea. pastor, Ajá, yo te iba a decir que no fueras tú, Ron, porque tú eres, tú eres el que hizo la pregunta y ya tú debes tener una respuesta. Y yo te voy a dejar para el final si satisfice, sí, perdón, si te respondí o no lo que tú preguntabas. No sé si algún otro hermano puede o quiere decir algo. es solamente por clarificar el contexto. Ok, 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 adelante. Tiene muchos que creen que en hechos, en hechos, cuando el Espíritu Santo arriba por la iglesia, Ujú, que es en este momento que Él viene sobre la tierra. ujú, Es imposible por eso que los discípulos recibí este espíritu en este tiempo. ujú. Es el contexto de pregunta. Correcto. Muy bien, sí, hay esa duda, y de eso precisamente vamos a hablar acerca de si el Espíritu Santo vino plenamente o no, y entonces si fue así, ¿por qué el Señor les promete después: no se vayan de Jerusalén? Que por cierto, prediqué sobre eso el domingo: no se vayan de Jerusalén hasta que el Padre cumpla la promesa y les envíe el Espíritu Santo. Entonces ahí es donde viene la duda, y es interesante porque esta pregunta nos trae al tema de lo que es la teología. No, no es lo mismo leer un pasaje y hacer una reflexión que tomar un pasaje y ahondar en él y explicar y ver su contexto y cuál es la interpretación, tanto exegética como hermenéutica para eso. En este caso lo vamos a hacer más desde el punto de vista teológico, del punto de vista de la explicación del pasaje. Entonces, lo primero que tenemos que decir, amados hermanos, y esto va a aplicar siempre para muchos temas de la Biblia, es que sobre ciertos temas existen posiciones teológicas distintas. No vamos a ahondar en eso, pero sobre la venida de Cristo hay distintas posiciones teológicas en relación con los detalles. Todos los teólogos consideran que Jesucristo va a regresar, pero no todos los teólogos piensan que va a regresar
en las mismas condiciones y con los mismos detalles y en el mismo tiempo. Entonces ahí es donde surgen las distintas interpretaciones. Igual en el tema de la neumatología. La neumatología es la rama de la teología que habla de la teología del Espíritu Santo. Viene de neuma, que tiene que ver con la palabra en griego que tiene que ver con el espíritu, ¿ok? Entonces, en la neumatología existen interpretaciones como la interpretación de la recepción del Espíritu Santo en ese momento que Jesús dijo, recibí del Espíritu Santo, lo interpretan algunos teólogos como algo simbólico. Es decir, en Juan 20:22 no ocurrió una recepción total y absoluta de la plena, esa es la palabra clave, no fue una recepción plena del Espíritu, fue un acto simbólico, fue un acto profético que se concreta, se hace oficial en Pentecostés. La gente asocia Pentecostés con pentecostales, es decir, la gente siempre asocia Pentecostés con los hermanos de la denominación pentecostal o carismática que hablan lenguas, que son bastante efusivos en su adoración. Pentecostés no tiene nada que ver con eso. Pentecostés era una fiesta judía que sucedía 50 días después de la Pascua. En esa fiesta de Pentecostés es donde se desarrolla la venida del Espíritu Santo. Entonces, ha quedado conectada la palabra pentecostal o Pentecostés con todo lo que tenga que ver con el Espíritu Santo y la venida y la manifestación del Espíritu en ese momento. Pero Pentecostés es una palabra previa a ese momento. Hago esa aclaratoria porque algunas personas asocian Pentecostés con una denominación particular. Ahora, ¿cuáles son los argumentos interpretativos de quienes creen que allí no hubo una recepción plena del Espíritu? Bueno, primero que Jesús aún les dice en Hechos 1, 4 y 5 que esperen la promesa del Padre. Ya yo lo había dicho que en Hechos 2 es donde se presenta y se nos declara y se nos detalla con exactitud cómo fue la venida del Espíritu Santo, lo que sucedió alrededor de eso y en medio de los discípulos y el resultado de eso, que fue la predicación a una multitud y la conversión de de muchas personas que escucharon el mensaje. Y otra cosa importante para quienes tienen esta posición es que después que sucede este soplido por parte de Jesús, en el periodo que ocurre ese soplido, que estos teólogos interpretan como simbólico, como previo, como una antesala, en ese periodo posterior no hay una manifestación evidente, clara de que tenían el Espíritu Santo como se dio allá en Pentecostés. Entonces, conclusión, la interpretación de estos teólogos es que sí, hubo una recepción plena, simbólica, profética, que se completa luego en Hechos capítulo 2. Ahora, hay otros teólogos y por eso dije que en ciertos temas hay diversas interpretaciones que sostienen que sí recibieron al Espíritu en ese pasaje, pero que no en una dimensión pública. Observen que aquí estos teólogos sí interpretan que hubo una recepción plena del Espíritu, pero la forma no fue pública, poderosa, corporativa para toda la iglesia como en Hechos capítulo 2. Es decir, el Espíritu Santo está allí, pero no se ha manifestado en forma plena, no se ha manifestado en forma visible como luego se manifiesta en Hechos capítulo 2. Por lo tanto, ellos opinan que en Juan 20:22 habría una recepción del Espíritu Santo personal y regenerativa, es decir, el nuevo nacimiento. Y Hechos 2 sería como la completación de ese empoderamiento que se necesitaba para la misión evangelística. Los argumentos de quienes sostienen esta posición de que sí se recibió en forma real el Espíritu Santo, en forma anticipada, el argumento es que Juan utiliza el verbo sopló. En griego es el mismo concepto que se usa en la Septuaginta para interpretar Génesis 2:7, donde se nos narra cómo el Señor sopló aliento de vida en el hombre. Lo que sugiere que sí hubo una nueva creación en ese momento. Es decir,
los discípulos en ese momento, ya después que Jesús es resucitado y Él se les aparece, sopla el Espíritu Santo y ellos son regenerados, son nacidos de nuevo. Por lo tanto, estos teólogos piensan que Juan podría estar presentando la nueva creación con el Cristo resucitado y el Espíritu Santo dado como nueva vida. Recuerden, todo creyente, ayer le explicaba a un hermano en la célula, todo creyente tiene un cuerpo, un alma y un espíritu que está muerto por su condición de pecador. Ese espíritu muerto vuelve a la vida, es lo que Jesús le dice a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. El nuevo nacimiento no es otra cosa que el espíritu del hombre que está en él, pero está muerto para Dios, viene a la vida, es nacido de nuevo, tiene vida eterna, pero además de eso se le da el Espíritu Santo como sello y como presencia de Dios en su vida. ¿Cuál sería el análisis teológico más adecuado? ¿O cuál es el análisis de esto? Primero, antes de la cruz, ya el Espíritu Santo estaba operando en los discípulos. Es decir, definitivamente estos discípulos habían recibido la influencia, el efecto del Espíritu Santo, porque dice la Biblia que el Espíritu Santo es el que convence de justicia, de pecado, de justicia y de juicio. Así que el Espíritu Santo ya obraba en o sobre los discípulos eh, antes de la cruz, antes de la crucifixión. Todavía Jesús en medio de ello vivo sin haber ido a la cruz. Pero una vez que Jesús va a la cruz, y todos sabemos el efecto que tiene en la historia humana, en el universo, en la obra redentora, el hecho de que Jesús haya efectivamente muerto en la cruz, porque dice la Biblia que cuando él murió en la cruz, él pronunció la palabra consumado es, el velo del templo se rajó, y en ese momento se abre una brecha entre el tiempo de la ley, el tiempo en el cual no había gracia y luego el nuevo pacto. Así que ahí la palabra antes de la resurrección es un error de mi parte y debe decir después de la resurrección, pero me equivoqué. Después de la resurrección hay una transición redentivo histórica, es decir, de redención que está sucediendo en el momento de la historia. Juan 20, es decir, este momento del soplido ocurre después de la resurrección, antes de la ascensión y antes de Pentecostés. Y subrayen esto, este es un momento único en la historia de la redención. O sea, esto es importante porque todo lo que está sucediendo con los discípulos en Juan 20:22 es algo que ocurrió exclusivamente con este grupo de hombres que están precisamente en ese momento de transición. No son hombres conforme al modelo del Antiguo Testamento, pero todavía no están conforme al modelo de la iglesia porque están en un punto de quiebre, en una bisagra, como decía yo en el sermón del domingo, es un puente que se está llevando a cabo entre el tiempo de la ley y el tiempo de la gracia. Déjenme ver, chequear la hora. Nos quedan 6 minutos. Ok. ¿Cuál sería la interpretación más equilibrada? Para darle a Ron, aunque sea un minuto, para que nos diga qué opina de esto al final. ¿Cuál sería la interpretación más equilibrada de esta pregunta? ¿Recibieron plenamente o recibieron los apóstoles el Espíritu Santo cuando Jesús sopló el Espíritu sobre ellos? La conclusión de la mayoría de los eruditos es que Juan 20:22 hay una impartición real del Espíritu, pero no es aún la manifestación pentecostal. Ojo, pentecostal no tiene nada que ver con la denominación, tiene que ver con el evento de Pentecostés. Todavía no es la manifestación pentecostal, es una acción transicional. Para mí esto es clave, es algo que ocurre exclusivamente en este momento con estos hombres en particular. Es el comienzo de la nueva era, ¿ok? Es el comienzo de la era de la gracia, del tiempo de la iglesia, de la obra del Espíritu Santo como consolador. Acuérdense que Jesús dijo, yo os enviaré otro consolador. Y en Pentecostés es donde ocurre esta investidura pública y misionera. Pero esto no significa que hay dos espíritus, ni significa que hay dos conversiones. Una vez más.
está ocurriendo algo con este grupo particular de estos hombres. No son son dos momentos distintos mientras que se está desarrollando el momento histórico de la redención y el momento histórico que está ocurriendo allí, que ocurrió solamente en esa oportunidad. Todo tiene que ver con el mismo plan de redención del hombre. Es muy importante que no hagamos de Juan 2022 una experiencia normativa de la iglesia. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros no podemos, o a un pastor o quien sea, llamar a la gente al altar para soplarles el espíritu. Esto es muy, muy importante, porque es muy común hoy en día este tipo de manipulación y de práctica errada. Ningún hombre común puede impartir el Espíritu Santo. Eso es una obra de Dios. Entonces no podemos utilizar este pasaje, sacarlo de su contexto y aplicarle a la iglesia una práctica eh, a la que muchos nos deslizamos. Yo recuerdo por allá a finales de los 80, principios de los 90, que yo lamentablemente participé de eso, de esa impartición del Espíritu y etcétera. Eso lo hace el Señor. Sino que debemos ver esto como un momento único, mientras que se pasaba del ministerio terrenal a la era del Espíritu glorificado. Juan mismo había dicho en Juan 7:39, aún no había venido el Espíritu porque Jesús no había sido glorificado. Es decir, el Espíritu Santo actuaba sobre los hombres, pero una vez que Jesús muere, una vez que Jesús resucita y una vez que Jesús es glorificado, en Juan 20 ya Jesús ha sido glorificado y por eso él hace esta impartición a los discípulos. Conclusión, para terminar, en Juan 20:22 los discípulos reciben el Espíritu en forma real, pero transicional, como anticipo de la era nueva inaugurada por la resurrección. ¿Quiénes lo recibieron en forma transicional? Los apóstoles, los discípulos como anticipo a la nueva era inaugurada por la resurrección. Eso no vuelve a darse de esa manera en nadie más, sino que a partir de Pentecostés es que se hace oficial para toda la iglesia y para toda la iglesia, para todos los creyentes, que una vez que un hombre o una mujer se convierte en el Señor Jesucristo, el Espíritu Santo viene a ser habitación en él. Y eso es lo que pasa en Pentecostés, que el Espíritu Santo es derramado. Pentecostés no contradice a Juan 20:22, sino que lo completa en poder y misión. Como el tiempo es extremadamente inclemente, nos quedan 2 minutos y me gustaría saber si Ron tiene algo que decir o alguien más tiene algo que decir. Yo soy más que contento con su respuesta. Es completa, efectiva y bueno. Gracias, Ron. Gracias por dejarme saber que es, por lo menos te aclaré y estás de acuerdo con la respuesta. ¿Qué nos dice Lía desde Alemania? Hola Martín. Hola. Estoy de acuerdo con el 99% de lo que decís, pero me queda entonces la duda, ¿Mm? porque yo siempre siempre se me había enseñado desde pequeña que el Espíritu Santo sí tuvo manifestaciones temporales en el Antiguo Testamento, muy temporales, muy puntuales. No es que vivía como ahora puede vivir en el cristiano, porque por todo lo que tú has explicado, por la manifestación de Jesucristo, porque aceptamos a Jesucristo. Pero, por ejemplo, en 1 Samuel 16:14 dice, el Espíritu del Señor abandonó a Saúl y al Señor le envió un espíritu maligno que le causó muchos problemas. Yo tenía entendido que cada vez que en el Antiguo Testamento se habla del Espíritu del Señor, se está hablando del Espíritu Santo. Entonces ahora me queda esa duda, porque si es verdad que es algo temporal y algo muy, muy puntual, pero el Espíritu del Señor demostró o ayudó a diferentes profetas, o sea, a diferentes partes del Antiguo Testamento. Esa es Yo puedo, mi acotación. gracias por hacernos el planteamiento, pero como, repito, no quiero excederme en el tiempo porque esto luego va a YouTube y la gente va a ver un video muy largo. Pero lo único que quiero decir es esto. Lo que hemos dicho no contradice eso que tú acabas de decir. El Espíritu Santo se manifestó
En el Antiguo Testamento, incluso la Biblia dice desde el Génesis, el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Y luego, después de eso, en distintos eventos podemos ver la manifestación directa o indirecta del Espíritu Santo. Precisamente en el tema de Saúl, es muy importante verlo allí. Pero estas manifestaciones del Espíritu Santo en o sobre algún hombre en el Antiguo Testamento no están negadas. Por el contrario, lo que hemos dicho es que la forma en la que Dios, y en este caso el Espíritu Santo, se relaciona con el hombre y en este caso con la iglesia es totalmente distinta. Desde el año Sí. 74 que yo creí en Cristo y el Espíritu Santo me selló y nunca más me ha abandonado en 42 años. Y todo aquí, el que haya creído en Cristo Jesús, genuinamente fue sellado por el Espíritu Santo y el Espíritu Santo habita en él. Puede estar contristado, puede estar triste, puede estar apocado, puede estar minimizado por mi actitud. La Biblia dice, no apaguéis el Espíritu, no entristezcáis el Espíritu, etcétera. Pero Ujú. la presencia del Espíritu Santo nunca deja de estar en el creyente. En Saúl y en otras personas en el Antiguo Testamento sí podía ser una presencia alternada, precisamente porque no se había manifestado el Espíritu Santo en la forma en la que ahora Ujú. o actúa en la iglesia. Pero Sí, exacto. nadie ha negado, ni vamos a negar, que el Espíritu Santo eventualmente, temporalmente y puntualmente actuaba sobre las personas o en las personas en el Antiguo Testamento como soberanamente Dios lo puede hacer. No, sí, no, no es que lo hayas negado, pero como no lo mencionaste, pensé que era importante mencionarlo, no ahondar en teología, pero por lo menos mencionarlo. Bueno, y gracias por completar eso. Neide, tú querías decir algo. Rapidito, Neide. Sí, pero usted lo dijo ya justamente que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo, él venía sobre la persona, pero de manera temporal. Así también lo hizo con Sansón. Correcto. Le pasó exactamente igual que a Saúl. O sea, sí actuaba, pero no como en este tiempo que él ya viene sobre nosotros y permanece en nosotros. Muy bien, muy bien. Gracias, Lía, por dejarnos saber tu opinión, porque eso completó toda la idea. Bien, son las 6:32. Si quieren encender sus cámaras, y quiero saludar al hermano Juan Solano, que ayer me pasó físicamente, me pasó una foto del diagnóstico que le dio la doctora. Él ha estado en tratamiento bajo cáncer de próstata y la doctora le dijo que ahora todo se mantenía igual de que la última vez, que el cáncer no ha avanzado, que todo está tranquilo y le damos gracias a Dios por eso, hermano. Gracias por ese compartir con nosotros ese testimonio. Déjenme saludar rapidito a Mariela, a Ron, a Juan Solano, a Gerardo, a Iris, a Rafael, a Egda, a Bexeba, a Juan Celaya, a Oney, a Neide, a Alexia, a Rubén, a Vera, a Lía, a Linda, a Zuleima, a Marlene y Otoniel, a Howard y a Mariela Ávila. Gracias por estar allí. Déjenme tomarles la fotico, ya se las tomé. Y que el Señor les bendiga, Dios les guarde y estén pendientes de instrucciones que yo siempre les estoy pasando. Nos vemos mañana si Dios nos dispone otra cosa.